Hace poco tiempo hablamos de One Piece y de cómo esta resulta ser una de las mejores, si no es que la mejor adaptación de anime a live action. Pero ¿cuáles han sido las razones por las cuales One Piece ha triunfado tanto? ¿Qué tiene esta adaptación que no tengan las otras adaptaciones? Si lo analizamos poco a poco vamos a encontrar la respuesta. Las comparaciones son inevitables, pues ya han tratado de llevar varios productos de anime a live action, como Dragon Ball, Alita, Ghost in the Shell, Pokémon, Caballeros del Zodiaco, Death Note y el mismo One Piece. Otra cosa que tener en cuenta para este video, lo que les voy a decir es que no voy a tomar en consideración las adaptaciones asiáticas, pues como bien sabemos son demasiadas. Ya les han hecho adaptaciones a varios animes a live action con producciones asiáticas, mismas que a pesar de que hay algunas que tienen buenos aciertos, no tienen el mismo impacto que tienen las adaptaciones que se hacen en Hollywood o las adaptaciones de streaming, así que muy rara vez logran hacerse notar por encima de las producciones de Hollywood. Por ejemplo, en el video donde di mi opinión acerca de One Piece, me estuvieron comentando algunas personas que una buena adaptación de un anime a live action era el de Samurai X. Yo no la he visto, no sé si ustedes también la hayan visto, no sé qué tantas personas hayan notado acerca de esta adaptación, porque vuelvo a lo mismo, son muy pocas las adaptaciones que se hacen notar en esta parte del mundo, pues hay infinidad de animes con infinidad de adaptaciones a live action que tú quizás ni siquiera sepas que se hicieron a live action. Una vez aclarado este punto y del por qué no voy a tocar el tema en específico de las adaptaciones asiáticas, continuemos con este video. Para comenzar, ya sé que muchos van a empezar a decir que si quiero ver lo mismo, que me ponga a ver el anime, que tiene que haber cambios en todas estas adaptaciones, que si no me parece pues está bien, porque al mismo tiempo están haciendo cambios que deben ser realizados de manera específica, debido a que no debe de ser igual a la obra original, que si quiero ver la original tengo que ver la obra original. Sin embargo, este se me hace un argumento demasiado pobre, ya que a pesar de que las adaptaciones sí tengan que tener cambios, muchas de estas tienen cambios demasiado tontos o demasiado mal hechos, y este es el argumento que más utilizan las personas para defender estas adaptaciones. Basaremos el estudio de por qué One Piece ha tenido tanta aceptación en comparación a las otras adaptaciones en 4 puntos que yo mismo he resumido. Y el primer punto es su adaptación. Vamos a empezar a analizar cuáles de estas obras tienen adaptaciones bien hechas y cuáles no. Empezando por las que no tienen una buena adaptación, comenzamos con Death Note. ¿Qué les puedo decir? La mayoría de los cambios que hicieron para esta obra van en contra de todo lo que ya nos habían planteado en el anime. No son ni siquiera cambios que tengan un buen sentido. Son cambios que parece que los hicieron las personas al no conocer la obra original y no ser fan de esta. Deja tú que no seas fan, o deja tú que no la conozcas. No se tomaron el tiempo ni siquiera de estudiar de dónde venía el material original o cómo podían adaptarlo correctamente. Con los Caballeros del Zodiaco pasó de la manera muy similar. Los cambios que hicieron no tuvieron sentido alguno, no fue como que los fans lo hayan pedido a gritos, y pues tampoco es como que les haya importado tanto. En Dragon Ball Evolución pasó exactamente lo mismo. Los cambios que hicieron no tienen ningún sentido, solamente tomaron el nombre de la obra original y lo plasmaron en una película, desarrollándola como ellos creyeron que a los adolescentes les iba a gustar, tratándole de dar un toque de película de acción juvenil romántica, nada que ver con Dragon Ball. Y así no la podemos seguir hablando de detalle tras detalle sobre estas adaptaciones y cómo las cosas la hicieron mal en su primer punto de adaptación. Pero creo que con eso es más que suficiente para darme a entender, pues ustedes ya deben de saber a qué me refiero y estarán de acuerdo conmigo. Ahora pasamos a los que están bien hechos, como la adaptación de Alita, como la adaptación de Ghost in the Shell, como la adaptación de Pokémon y recientemente la más fuerte, la de One Piece. En el caso de Alita lo que puedo destacar es que los cambios que hicieron se apegaron mucho más al anime que al manga, cosa que a lo mejor a muchos no les gustó porque decían, bueno, pero es que eso no sale en el manga, pero es que este personaje tampoco sale en el manga. Pues sí, tal vez no, pero ningún anime es 100% fiel a su manga, y esta película lo que tiene es que sí le es muy fiel a su propia obra original del anime. Para Ghost in the Shell sí existen también varios detalles que se plasmaron en el anime, concretamente y específicamente en la película animada, las cuales tuvieron cambios obviamente, pero también supieron plasmarlos de manera no tan incorrecta en comparación a las otras obras ya mencionadas como Death Note, Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball. En cuanto a Pokémon, la cosa no estaba tampoco tan fácil, de hecho me atrevería a decir que estaban a la altura de One Piece, porque Pokémon es un monstruo, es una de las obras más grandes y famosas a nivel mundial y las expectativas eran demasiado altas. Ahora no me malentiendan, no estoy diciendo que tampoco hacer una adaptación de Pokémon fuera tan difícil. Lo que hubiera sido difícil quizás es hacer una adaptación de los videojuegos o del anime en sí. Pero Pokémon es un universo tan grande que tuvieron de mucho para agarrar o para crear una historia desde cero, cosa que hicieron en esta película y fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, ya que no estaban tomando tanto riesgo en comparación a si hubieran hecho una adaptación de los videojuegos o del anime.
Y con One Piece, ¿qué les puedo decir? La adaptación estuvo hecha de manera correcta. Simplemente el hecho de adaptar tantos arcos en tan poquitos capítulos y que aún así hayan sido bien aceptados, habla muy bien de esta obra. Ahora vayamos al segundo punto que voy a mencionar, el cual me han oído repetirlo continuamente en cada una de mis críticas o de mis reseñas, y ese es la esencia. ¿A qué me refiero con esencia? Para mí es el punto más importante de todos los cuatro, porque es donde resumimos de lo que trata el anime, de lo que te transmite. El que tú sepas que sí estás viendo una adaptación de ese anime o de ese manga. Como te dije en la crítica de One Piece, si tú logras sentir eso, entonces es porque la adaptación en general está muy bien hecha. Cosa que no podemos notar en estas adaptaciones, empezando por Death Note, donde aquí claramente no hay una batalla intelectual, que esa vendría siendo la esencia principal de Death Note. Sí existe la libreta, sí existen los tres personajes que se supondría fueran los principales, pero no hay una batalla intelectual en sí. Todo se basa en persecuciones tipo detectivescas, tipo criminal contra ladrón. Pero sabemos que Death Note no trata acerca de esto. Sabemos que Death Note es una batalla intelectual para demostrar quién es el responsable, para ver quién descubre la identidad del otro primero antes de que el otro lo haga. Y de todo esto carece dicha obra. De haber podido hacer un intento más cercano a la realidad, hubieran tenido que hacer algo parecido a lo que hicieron en el acertijo de la película de The Batman, ya que el estilo de esta película contrasta mucho con lo que pudieron haber hecho en Death Note. En cuanto a los Caballeros del Zodiaco, también pudieron haber mantenido la esencia, pero no. Se siente incompleta en tantos aspectos que hasta incluso se puede comparar con Dragon Ball Evolución, y los fans ya lo han hecho. Y bueno, ¿qué decir de Dragon Ball Evolución? Nada. No tiene nada de la esencia de Dragon Ball. Es más, nunca sientes que estás viendo Dragon Ball. Sientes que estás viendo cualquier otra película y que nada más metieron el concepto de las esferas del dragón y nada más. Al contrario de las veces que lo hicieron muy bien, como en Alita, donde sí se siente todo este futuro distópico, este futuro de incertidumbre, este futuro donde los más privilegiados son los dichosos y donde los más pobres viven en la miseria. Esto te lo logran plasmar muy bien en esta adaptación. En Ghost in the Shell también hicieron un trabajo extraordinario en recrear este ambiente cyberpunk que fue el que inspiró futuras producciones como las de Matrix, en donde desde ya te hace sentir en este futuro distópico y altamente tecnológico que se va desarrollando la historia. Por lo que darte cuenta que estás viendo una adaptación de Ghost in the Shell es algo muy fácil. Sin embargo, aquí la película no le ayuda tanto el hecho de que a veces se desarrolla de manera lenta, a tal punto que en lo personal les podría compartir mi experiencia, y esa es que me quedé completamente dormido en medio de la película. En cuanto a Pokémon, tal vez no es la misma historia, tal vez no se desarrolla de la misma manera que en el anime o que en el videojuego, pero lo supieron hacer de manera correcta, ya que son personajes diferentes pero extraídos del mismo universo, con infinidad de posibilidades y de historias para desarrollarla, mismo que supieron aprovechar, pues la esencia de Pokémon está ahí. Están los entrenadores Pokémon que atrapan a sus Pokémones y están las batallas Pokémon. No se tendría que haber ahondado más, simplemente es eso y lo hicieron. ¿Y qué decir de One Piece? Se nota todo este ambiente aventuresco, se nota todo este ambiente de la marina, se nota todo este ambiente de los dilemas morales, de perseguir tus sueños, cosa que va muy bien con la esencia de One Piece. Ahora lleguemos al tercer punto, que es el de respetar a los personajes. A continuación hagamos una comparación rápida de las obras en donde no respetan para nada a estos personajes. Empezando por uno de los peores, Death Note. Ahora, centrándonos únicamente en los tres personajes principales, porque si no este video se alargaría demasiado, empecemos por L, pues este no tiene nada que ver con su contraparte del anime. Pierde la cabeza en todo momento, se desespera, no hace análisis meticulosos y no parece tan listo como en el anime, al punto de incluso llegar a la tontería de mostrar su rostro como si nada en público, perdiendo la compostura a lo tonto. En fin, nada que ver con su contraparte del anime. Misa Amane a su vez dejó de tener esa personalidad, todo por el deseo de quererla empoderar, cosa que en esta historia no funciona, ya que por más que se oiga que está mal, por más que se oiga que no es correcto, así es la obra original y Misa es una mujer sumisa, la cual está ahí en la historia solamente para seguir los deseos de Light, cosa que aquí quisieron voltear. No sé si porque era políticamente incorrecto, no sé si porque pensaron que los iban a funar, que el producto no iba a funcionar o que iba a funcionar mejor. El chiste es que esto va en contra de todos los personajes y termina por enterrar el personaje mismo que pudo haber funcionado. Sí se llevaba de la manera correcta, claro. De Light ya ni hablamos, pues deja de ser ese personaje de carácter fuerte y decidido. Este ya no está centrado en cumplir su ideal, y de la apariencia física ya ni hablamos, pues como digo, no les importó en nada respetar ni el diseño, ni apariencia o personalidad tan siquiera de los tres personajes principales. Siguiendo con los Caballeros del Zodiaco, era un poco más difícil, pero esto no justifica los pésimos diseños hacia los personajes y el cómo no les importó cambiarlos por completo, metiendo incluso personajes que no tienen nada que ver o que no aportan nada útil a la historia o trama en sí.
De Dragon Ball ya ni hablamos, pues aquí les importó mucho menos, poniendo a Goku como un adolescente ñoño que es buleado, pero resulta que esconde un secreto que lo hace ser muy cool. Ya saben, muy al estilo de Peter Parker o de su propio hijo Gohan. Pero en el protagonista de Dragon Ball este cambio no funciona, pues Goku nunca ha estado en favor de los estudios y lo único que le importa es estar entrenando, dejando como resultado, aunque a muchos no les guste aceptarlo, que sea tanto un mal esposo como un mal padre en el anime. Ahora, con Bulma, por más que trataron de ponerla como una mujer empoderada, inteligente e independiente, su diseño y apariencia es malísimo, pues ni su cabello respetaron, tratando de arreglarlo con mechones de colores que nada que ver con Bulma. Aunque en esta adaptación ningún diseño de personaje es fiel al anime, pues ni el maestro Roshi luce un diseño fiel, teniendo un mayor parecido incluso el mismo señor Miyagi que este actor. De Yamcha es lo peor, pues lo pusieron como un vago rockero asiático sacado de una película tipo 3 metros sobre el cielo. Del diseño de Piccolo también vemos un claro ejemplo de lo visualmente mal que pueden ir los villanos de Dragon Ball, pareciendo más que un habitante del planeta Nameku, un Skrull personificado por un fanático con poco presupuesto. Y en cuanto a Milk, por más que trataron de darle un cambio positivo, los elementos adaptados como el hecho de volverla la chica más cool y hermosa de la escuela, a la que Goku según veía como la inalcanzable, terminaron por arruinar todo. De ahí pasamos a los bien hechos, o al menos los que tuvieron un intento no tan malo. En Ghost in the Shell, el diseño de estos y la personalidad, si bien no son acertados, no me parece un mal intento de adaptación, aunque esto divide a muchos acerca de si Scarlett Johansson lucía bien como Makoto Kusanagi o no. En Alita, por otra parte, tenemos cambios que no son tan bien acertados, como la falta de detalles en algunos personajes y el haber aplicado nuevamente cambios tontos en un personaje tan importante para Alita en esta parte de la historia como lo es Yugo, pues este debía lucir un aspecto más precario al estilo Aladdin, y en vez de esto le dieron un estilo nuevamente tipo 3 metros sobre el cielo como lo hicieron con Yamcha, además de no respetar al 100% todos los diseños de los personajes. En cuanto a Pokémon, las cosas mejoraron bastante, pues a pesar de ser muy difícil crear el diseño de estas criaturas en live action, estas terminan por tener uno muy bueno, superando expectativas. Asimismo, supieron llevarla a cabo, pues comprendieron algo muy simple, y eso es que Pokémon es un universo vasto con Pokémon iguales, que no precisamente tenían que ser los mismos que en el anime o los videojuegos. Pasando esto mismo con los entrenadores. ¿Y qué decir de One Piece? A mi parecer, esta es la adaptación que más respetó a los personajes, tanto en su diseño original como en sus personalidades, y es por esto que en este aspecto y en muchos otros One Piece es superior a estas otras adaptaciones. En cuanto a los efectos, tenemos algunos que son malos, tal vez pésimos, catalogados, como los efectos de Dragon Ball, pues las batallas no lucen para nada épicas, no le hacen justicia al anime. De igual manera con los Caballeros del Zodiaco, estas batallas son pésimas. En cuanto a Death Note, pues qué decir, los efectos son malísimos. Lo único destacable de aquí es Willem Dafoe como Ryuk y el diseño que tiene Ryuk en sí, aunque claramente le hacen falta pulir algunos detalles. Pues aunque este personaje no sea tan malo o sea lo más destacable de la película, esto no alcanza para que sea una buena adaptación. Asimismo se encuentran adaptaciones donde los efectos son mucho mejores, como en Alita, pues ya sabemos quién estuvo detrás de todo esto, y eso es un punto a favor de James Cameron, ya que supo la complejidad de los efectos que necesitaba utilizar y lo supo aprovechar de la manera correcta. Ahora, para Ghost in the Shell, como lo he venido diciendo, tal vez no es la mejor adaptación de todas, tal vez no es la más divertida o la que más te deja concentrado en ella, pero hicieron un trabajo bastante bueno con los efectos. De hecho, me parece que es lo que más destaca de toda la película. En cuanto a Pokémon, los efectos, como bien dije, no son perfectos, pero cumplen con lo que debe de cumplir, haciendo de esto un buen intento de adaptación a live action. Y de One Piece, ¿qué les puedo decir? Como lo mencioné en mi crítica anterior, los efectos de One Piece no me parecen malos, me parecen muy buenos, pero no son perfectos. Hay algunas coreografías que se ven bien, sobre todo en las peleas, pero que se distingue claramente que fueron practicadas con anterioridad, cosa que no se debería de notar en el producto final, pero aquí en algunos aspectos o en algunas escenas sí se logra notar. Ahora, recapitulando todo lo anterior, hagamos un conteo de puntos rápido. De todas las adaptaciones que mencioné, las únicas que van a recibir punto las iré mencionando de uno por uno. En cuanto al primer punto de las adaptaciones, las únicas a las que les puedo otorgar un punto porque realmente hicieron o trataron de hacer algo de manera correcta serían Alita, Ghost in the Shell, Pokémon y One Piece. En cuanto al segundo punto, hablando de la esencia, las obras a las que les otorgo un punto serían Alita, Ghost in the Shell, Pokémon y One Piece otra vez. En cuanto a los personajes, tanto Pokémon como One Piece se llevan un punto,
pero Alita y Ghost in the Shell no se llevan el punto completo. Yo me atrevería a ponerles 8 décimas a cada uno, ya que si bien fue un buen intento, hay varios personajes que no tienen un buen diseño o no un diseño tan fiel como en el anime o como en el manga, cosa que en algunos aspectos no perjudica tanto, pero si lo comparas con Pokémon y con One Piece, estas sí salen perdiendo demasiado. En cuanto a los efectos, claramente otra vez tenemos en cuenta quiénes son los únicos que sí se llevan un punto, y esos son Alita, Ghost in the Shell, Pokémon y One Piece de nuevo. Dando como conclusión que estas 4 adaptaciones, a pesar de que tienen sus fallas y unas son mejores que otras claramente, son las únicas que se llevan un punto en los aspectos generales que estoy calificando. Siendo esta la conclusión de cuáles son las mejores adaptaciones live action a mi parecer. Pero la pregunta principal de todo este video: si tienen todas estas adaptaciones una buena puntuación, ¿por qué estas no han tenido ni de cerca la buena aceptación que ha tenido One Piece? Lo puedo concluir de una manera muy simple, y eso es que ni Alita, ni Ghost in the Shell o incluso Pokémon tienen la misma relevancia que One Piece en la actualidad. Sí, Pokémon sigue vigente, así es, pero como lo mencioné con anterioridad, la historia trata acerca del universo de Pokémon, no trata en sí de Ash Ketchum, de Red o de algunos otros personajes de los videojuegos. Si esto hubiera sido lo que hubieran hecho en primer lugar, la historia hubiera sido completamente diferente. Cosa que en One Piece sí hicieron, pues no hicieron una adaptación sobre el mundo de los piratas de One Piece. No, sino que hicieron una adaptación acerca de Luffy y la tripulación Sombrero de Paja, misma que la tenía mucho más difícil porque era respetar a personajes que ya existían, mismos personajes que tenían que ser aceptados por los fans, y esto mismo terminó pasando. Creo que el hecho de que One Piece tenga la aceptación que todas las demás no tuvieron, o al menos la mayor aceptación de todas, se debe principalmente a esto. Primero que nada tenemos que tener en consideración una cosa, y eso es que One Piece es la más famosa de todas. Ya sé que me van a decir que Pokémon también. Sí, pero vuelvo a lo mismo, no estamos viendo una adaptación del anime o de los videojuegos, es nada más una adaptación acerca del universo de Pokémon. Pero realizar una película sobre las bestias del shonen moderno como One Piece no iba a ser una tarea tan fácil, y por lo mismo de que está bien realizada la aceptación es mucho mayor. Teniendo en cuenta esto en consideración, puedo concluir que esa es la razón principal por la cual One Piece es la mejor de todas. Y tú cuéntame, ¿cuál es la adaptación que más te ha parecido? Cuéntame en los comentarios cuál es tu favorita. Sin más por el momento me despido, espero que te haya gustado este video. Nos vemos en la próxima, adiós.